nuclear, a cargo, a cargo de la doctora Rosalí Soto, quien es médica egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, así como también es eh, especializada en medicina nuclear y también es docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bueno, doctora, le doy el pase para que pueda continuar con su charla normal. Perfecto. Muchas gracias, ante todo, por el comité, por la invitación. Bueno, en esta oportunidad vamos a poder conversar un poco acerca de las bases físicas en medicina nuclear. Este tema en sí es muy profundo. Vamos a tratar de explicar de forma un poco sencilla, ¿no? Y general para que ustedes puedan entender cómo nosotros, bueno, en medicina nuclear vamos a trabajar, ¿no? O sea, cómo se va a producir la imagen, mediante qué sistema, etcétera. Este es nuestro índice. Vamos a tratar de abarcar todos los puntos aquí expuestos y vamos a empezar. Me avisan si es que en algún momento hay una interferencia o si y las preguntas de repente para hacerlas al final. Bueno, a manera de introducción, queremos explicar, de repente, medicina nuclear no es tan conocido, ¿no? Como radiología, ¿no? Y con esto podemos de repente entender un poco cómo nosotros trabajamos a grandes rasgos, ¿no? Una de repente de las diferencias más representativas entre radiología y medicina nuclear es cómo obtenemos la imagen. Por ejemplo, a la derecha tenemos una máquina de tomografía en donde la máquina va a imitar, también verán las bases físicas de ello. Entonces la máquina Doctora, aquí, ¿sí? doctora, Disculpe, disculpe que ¿se le cortó? interrumpa, doctora. Sí, lo que pasa es que no se ve la pantalla completa y solo está en la primera Qué diapositiva. raro. Sí. Uy, qué raro porque acá me sale que está todo. A ver, espérame. Ahí pueden verla. Eh, no, todavía no se puede ver, doctora. A ver, voy a tratar de compartir otra vez. ¿Siguen viendo la primera diapo? No, ahora está en la diapositiva número 3, pero no en modo presentación. Qué raro. A ver, a, a compartir otra vez. A ver, ratito. No ven mi pantalla, ¿no? Ya, a ver, vamos a ver otra vez, disculpen. Me avisan, acá ya estoy compartiendo. ¿Ahí se ve? ¿Logran ver? ¿Se logra ver la imagen? Se ve en la diapositiva, más no en modo presentación. Qué raro, porque acá me sale que está bien. Doctora, en caso no pueda hacer modo presentación, lo que ¿Ahí lo podemos... ven? Sí, ajá, eso le iba a comentar. Achicar nomás la pantalla. Ajá. Ese Ya. es- Ahí sí lo pueden ver. Sí, doctora. Ya. Bueno. Ya, entonces una de las principales, como le mencionaba, diferencias entre radiología y medicina nuclear es que en radiología la máquina va a emitir la radiación y con ello se va a poder formar la imagen. A diferencia de nosotros, en medicina nuclear no es la máquina quien emite la radiación, sino el paciente. Entonces, ¿cómo yo puedo lograr que el paciente emita la radiación? Introduciendo en él unos radiofármacos radiactivos, ¿no? Una sustancia radiactiva que va a emitir la radiación. ¿Y cómo ingreso al paciente? Se le hace mediante, como acá vemos la imagen, puede ser vía endovenosa, vía oral, vía tópica, a través de punciones lumbares, o sea, dependiendo de qué queremos estudiar, va a ser el ingreso del fármaco al paciente. Entonces, una vez entendido eso, vamos a hablar de algunas definiciones, ¿no? En forma general entendemos, el paciente es el que emite la radiación. Ingreso un radiofármaco al paciente. ¿Pero qué es un radiofármaco? Y acá vamos a empezar un poco la explicación física. Conocemos nosotros los nucleidos, ¿no? Que cada nucleido va a tener
protón, su neutrón, su número de masa. Los nucleidos que conocemos están en un denominado estado fundamental, ¿no? Que es el estado basal, por así decirlo. Ahora, nosotros trabajamos con isótopos. ¿Qué quiere decir isótopos? Nucleidos, ¿no? Que tienen la misma cantidad de protones. Pero no son isótopos comunes y corrientes, sino son radioisótopos, es decir, que van a emitir radiación. Por ejemplo, nosotros pasamos de un estado fundamental a un estado excitado o un estado metaestable. Cuando nosotros generamos un radioisótopo, es decir, un estado excitado o un estado metaestable, este estado va a buscar la estabilidad. O sea, todo isótopo nucleido inestable va a buscar llegar a su estado fundamental porque ese es su estado basal. Entonces, ¿cómo logra este nucleido inestable, este radioisótopo inestable, llegar a su estado basal? Irradiando, emitiendo energía, ¿no? O emitiendo partículas cargadas. Quiere deshacerse de lo que tiene de más para llegar a ser estable. Y ahí viene lo que es el decaimiento radiactivo. Esta figura es bien interesante porque nos muestra la cantidad de elementos, ¿no? De la naturaleza que nosotros conocemos como estables. Esta rayita nos va a indicar la cantidad de neutrones y protones equilibrados. Y mientras más equilibrado entre estos dos, entre neutrones y protones, el elemento va a ser estable. Si tiene un exceso de neutrones o un exceso de protones, el nucleido va a ser inestable. Entonces, todo lo que están por encima de la línea son partículas inestables. Ahora, vamos a ver acá qué es la radiactividad y el decaimiento radiactivo. Un poco de historia, a grandes rasgos. Empezamos con Antonio Becquerel, que es el que descubrió la radiactividad espontánea, ¿no? Él tenía sal de uranio y mientras estaba estudiando, porque no sabía qué elemento era, ¿no? Qué sustancia era, dejó la sal sobre un papel fotográfico y horas después se dio cuenta que esta sal se impregnó, ¿no? Que obtuvo unas imágenes de papel fotográfico sin hacer absolutamente nada. Después de 1898 ya venimos a ver a Pierre y Marie Curie, que son los que descubren la radiactividad, ¿no? El polonio y el radio. Y luego su hija, Irene Curie, su esposo, y descubre lo que es fuerza lo que es la radiactividad artificial. Entonces volvemos al nucleido, al radioisótopo inestable. Ya habíamos mencionado que para buscar la estabilidad va a emitir radiaciones, ¿no? Ahora, estas radiaciones pueden ser ondas o electromagnéticas o partículas cargadas, ¿no? Tenemos la radiación gamma, la alfa y la beta, que son partículas cargadas. Entonces, vamos a hablar de lo que es el decaimiento radiactivo. Tenemos emisiones, como ya hemos nombrado, beta, emisiones alfa, gamma, transición isomérica, conversión interna, captura electrónica. Y vamos a explicar uno de ellos a detalle. En la emisión beta, ay, qué pena que no se vea la imagen. Bueno, en la emisión beta vamos a tener dos tipos de betas, los betas negativos y los betas positivos, ¿no? Cuando yo tengo una emisión beta negativo, quiere decir que mi radioisótopo inestable, como ya les mencioné, va a buscar la estabilidad. ¿Y cómo va a buscar esa estabilidad? Eliminando un neutrón, porque esto tiene exceso de neutrones. Entonces va a eliminar un neutrón y este neutrón que se va a eliminar se va a transformar en un protón, ¿no? Y una partícula beta negativa. Entonces, este gráfico, de repente antes no lo han visto, pero solamente es una forma de interpretar la cantidad de protones que yo tengo. Por ejemplo, si vemos de 53, porque perdió un neutrón y se transformó en un protón y en una emisión beta, pasa a 54. De un yodo 131 que era inestable, pasa a un xenón 131 estable, con la formación de mi beta negativo.
¿Y cuándo hago un beta positivo? Cuando tengo exceso de protones. Entonces, si yo tengo un exceso de protones, por ejemplo, mi flúor 18 es inestable porque tiene muchos protones, ¿qué va a hacer? Va a perder protones. Y estos protones se van a convertir en partículas beta positivas, ¿no? Por eso es que vemos que en la tabla periódica este elemento va a retroceder, porque de 9 protones que tenía, al eliminar uno, pasa a 8, ¿no? Y va a eliminar su radiación beta positiva. Acá. Tenemos la emisión alfa. La emisión alfa también va a tener un exceso de protones y neutrones. Entonces, cuando yo elimino, cuando mi radioisótopo inestable tiene en exceso de estas partículas, va a eliminar 2 protones y 2 neutrones, que equivalen a una molécula, a un átomo de helio. Por eso es que siempre la emisión alfa es equivalente a un átomo de helio. Entonces, como va a eliminar 2 protones, de 88 va a pasar a 86, ¿sí? Y el número de masa también va a disminuir, porque no solamente ha perdido protones, sino ha perdido neutrones. Y así llega a la estabilidad. En la emisión gamma, como hemos visto, no va a ser una emisión cargada, o sea, con partículas, ¿no? Va a ser una onda electromagnética. Entonces, por eso es que vemos que cuando se emite la radiación gamma, no va a haber pérdida de protones ni de neutrones, ¿no? Solamente se va a transferir esta energía como una onda electromagnética. La transición isomérica es un tipo de una emisión gamma, ¿no? Pero que se va a dar en los radioisótopos metaestables. Al inicio observamos que los radioisótopos, que son moléculas inestables, pueden ser un tipo metaestable. ¿Qué quiere decir un radioisótopo metaestable? ¿No? Que, si bien es cierto, se va a emitir la desintegración para su estabilidad, pero este tiempo no va a ser súper inmediato. Bueno, a nivel submolecular, o sea, el tiempo para un radioisótopo excitable es prácticamente inmediato. El metaestable demora un poquito más. ¿Cuánto poquitito más? 10 a la menos 12 segundos. Se va a esperar 10 a la menos 12 segundos comparando con el otro átomo excitable para desintegrarse. Ese es un radioisótopo metaestable. Entonces, la transición isomérica se denomina la emisión de estos radioisótopos. La conversión interna va a ser cuando este radioisótopo va a querer eliminar su radiación gamma, pero se va a topar con un electrón de la capa interna. Entonces, como esta radiación se va a chocar, por así decir, ¿no? con un electrón de una de las capas internas, va a desviar este electrón cercano y lo va a sacar de su órbita y va a salir. Y se va a emitir una radiación. Sabemos que si sale un electrón de la capa interna, no puede quedar esa capa sin el electrón. Entonces, un electrón de la capa superior va a ocupar su lugar y se va a emitir una radiación, ¿no? Como electrones Auger o rayos X. Tenemos la captura electrónica también. La captura electrónica se traduce en que el electrón que va a estar más cercano a mi núcleo, ¿no? Va a ser captado por un protón. Y se va a transformar en un neutrón, ¿no? Entonces, por eso vemos que el número de átomos que pasó de 37 pasó a 36, porque el protón se combinó con el electrón y formó un neutrón, por eso su número de masa es el mismo, ¿sí? Entonces, en esta imagen podemos ver que no solamente son esos los tipos que hemos descrito, sino es que estos procesos de desintegración se dan a la par y combinados, ¿no? Tenemos decaimiento beta negativo con radiación gamma, captura electrónica con radiación gamma, transición isomérica con presión interna, o sea, se van a dar a la par. No es que un átomo se dé uno exactamente y solo decaiga por ese, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante conocer estos tipos de radiaciones? Como alguna vez lo hemos visto, de repente lo estamos viendo en pregrado. Esta importancia de las emisiones es porque tienen ciertas características que nos van a ser de suma relevancia en medicina y para su uso. Por ejemplo,
Las emisiones alfa son muy ionizantes, tienen un alcance corto, porque habíamos visto que son las más pesadas, ¿no? Era una molécula, era un átomo de helio, ¿no? Tenían 2 protones, sus dos neutrones. Entonces, como es más pesada esta emisión alfa, el alcance que va a tener va a ser corto, ¿no? Como podemos ver acá en las imágenes. Tienen un LED alto. ¿Qué significa la energía de transmisión? O sea, cuánta energía va a transmitir, ¿no? Entonces, como podemos observar en la segunda imagen, si bien es cierto, la radiación alfa es corta, pero va a depender bastante de en qué tejido o qué tejido va a afectar. Por ejemplo, si yo en mi piel, ¿no? En mi epidermis, vemos que no va a traspasar la radiación gamma. Incluso se dice que si tenemos una costra va a ser suficiente como para detenerla, ¿no? Incluso lo podemos detener con una hoja de papel y se detiene la radiación ahí porque es pesada. Pero si nosotros damos un radio, como estamos viendo, un radioisótopo que emita, que se desintegre, emitiendo radiación alfa, ¿no? Por ejemplo, a nivel pulmonar o a nivel intestinal, sabemos que hay un gran recambio de células. Entonces, si bien cierto, va a tener corto alcance, pero como va a haber bastante intercambio celular, va a afectar constantemente, ¿no? Entonces, esa es la importancia de conocer las características. La emisión beta va a tener un LED más bajo comparado con el alfa. Va a penetrar un poco más que la radiación alfa, ¿no? Como vemos acá. Y para yo detener la radiación beta voy a necesitar un plástico o un aluminio bien delgado. A diferencia de la radiación gamma y los neutrones, como hemos dicho, la radiación gamma es energía, ¿no? Son ondas electromagnéticas que no tienen peso y por no tener peso va a ser de gran alcance, ¿no? A traspasar toda la piel. Vamos a necesitar incluso grandes columnas de plomo para poder detenerla. Ahora, ya sabemos que es un radioisótopo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a producir? ¿Dónde voy a conseguir estos radioisótopos, al menos acá en nuestro medio? Bueno, vamos a empezar con, de repente, uno de los más grandes y sofisticados sistemas para producción de radioisótopos, o radionúcleos. Tenemos el reactor nuclear. El reactor nuclear va a ser, este es un esquema en donde se van a colocar, como vemos acá, columnas de uranio 235, que este uranio es súper inestable, ¿ya? Y lo vamos a bombardear con neutrones y van a haber procesos de fisión, ¿no? Entonces, como eso va a ser una molécula bien inestable, ¿no? Se va a desintegrar. Como va a haber tanta, pero tanta energía, yo no voy con poder controlar esa energía. Necesito algo que controle la cantidad de energía que va a tener. Por eso se utiliza agua pesada, ¿no? O grafito para moderar la gran cantidad de energía que se va a generar por estas desintegraciones, ¿no? Entonces, una vez que el uranio 135 empieza a desintegrarse, continúa. Entonces tenemos que como que tratar de amortiguar esa gran cantidad de energía que se va a producir. Vamos acá. Va a haber, como ya le mencioné, fisiones espontáneas, ¿no? Un átomo va a excitar al otro y así se va a producir. Entonces, dependiendo de qué es lo que yo quiero conseguir, qué radionúclido va a ser de mi interés, es que yo voy a parar en cierta etapa de esta fisión, ¿no? Por ejemplo, nosotros llamamos al primer radioisótopo que va a empezar a desintegrarse el radioisótopo papá o padre, ¿no? Que va a dar un hijo, ¿no? Que va a tratar, recuerden que el átomo inestable va a buscar la estabilidad y se va a desintegrar para poder tener eso. Entonces acá se va a ir desintegrando. Entonces, dependiendo qué radionúcleo es lo que quiero, voy a intervenir y a extraer de este reactor nuclear. Y en estos reactores nucleares, ¿qué es lo que yo voy a obtener? Más o menos para mayor interés. El yodo 131, el molibdeno 99, el xenón 133 es uno de los ejemplos. Esa es una manera de obtener los radioisótopos. Otra forma es el ciclotrón. En este ciclotrón son, como vemos acá, van a tener
unas D, se llama D por la forma, ¿no? Van a estar sometidas a un campo magnético. Y acá yo voy a colocar un protón y este protón va a ir por las diferencias de energía, va a hacer espirales, como vemos acá, ¿no? Entonces va a tomar cierta cantidad de energía y finalmente va a colisionar contra una molécula padre que yo quiero utilizar para llegar a mi molécula hija, por así decirlo, ¿no? Entonces, por eso es que es, bueno, no sé si puedo probar una pantalla entera para ver si funciona y me avisan, ¿sí? ¿Se ve? ¿Alguien me puede decir si se ve la imagen? Sí se ve la imagen. Ah, perfecto, ya. Entonces acá podemos ver cómo funciona el ciclotrón, ¿no? Por la diferencia de los campos, este protón va a ir tomando, por así decir, vuelo, ¿no? Energía y va a colisionar con mi target para yo poder tener mi radioisótopo de interés, ¿no? Entonces los más frecuentes que podemos acá conocer es el carbono 11, el nitrógeno 13, el flúor 18 en nuestro medio, que es el único que obtenemos en ciclotrón. Cabe resaltar que nosotros tenemos un reactor nuclear en Guarangay que produce yodo 131 y molibdeno, y el ciclotrón tenemos dos, uno por parte de salud y uno particular en todo el Perú. Los generadores también me van a poder brindar mis radioisótopos. ¿Y cómo? Este es un sistema un poco más amigable, por así decir, y disponible en nuestros medios. Mi generador, sobre todo los que tenemos acá en Perú, son del molibdeno 99. Recuerdan que el molibdeno se obtenía de reactor. Entonces, obtengo mi molibdeno, que va a ser mi radioisótopo padre, ¿no? Este molibdeno va a estar unido a una columna de la alumina y simplemente voy a bañarlo en cloruro de sodio y acá se va a producir lo que es la desintegración y voy a tener tecnesio 99. Disculpe, doctora. ¿Sí? Parece que se está ¿Otra viendo. vez? Sí, Ay, desde el ya. primer punto en que preguntó si se le veía su imagen. Parece que no se puede ver. Ay, bueno, no importa. Ya. Mm, Entonces acá tenemos el generador, como ya les explicaba, que es uno de los, para obtener radioisótopos más disponibles, como había mencionado, son unas máquinas que se importan a nuestro país, ¿no? Y acá tenemos, por ejemplo, el molibdeno 99, que es el radioisótopo padre, que lo obtenemos mediante reactor nuclear, y este molibdeno va a estar en una columna de alumina, ¿no? Entonces, nosotros lo bañamos con cloruro de sodio y lo que vamos a obtener es tecnesio 99. Entonces, parece un proceso muy fácil, pero en esta intervención de cloruro con el molibdeno hay unas reacciones químicas que permiten que este molibdeno se desintegre, ¿no? Y pueda yo obtener tecnesio 99. Acá, bueno, en esta imagen podemos ver a grosso modo cómo es uno de estos generadores, que los generadores pueden estar en varios hospitales, ¿no? Y el tecnólogo puede ir eluyendo y teniendo su propio tecnesio 99, ¿no? Entonces, como en esta imagen que vemos por acá, vamos a obtener que intervienen dos, ¿no? El molibdeno, que es el papá, y el tecnesio, que es el hijo. Mientras el papá va desapareciendo, porque se está desintegrando, el hijo va naciendo, por así decirlo, ¿no? Entonces acá en este esquema vamos que el hijo va creciendo, vamos a obtener tecnesio, y esta línea vertical es porque extraigo, ¿no? Entonces extraigo todo el hijo, y otra vez vuelve a cero. Y mientras más pasa el tiempo, el hijo, hecho más cloruro, el hijo va produciéndose, y así voy extrayendo al hijo de esta máquina generadora, ¿no? Esto le podemos llamar ordeñar, también se dice, ¿no? Bueno, esas son las tres formas de yo obtener mis radioisótopos, ¿no? Entonces ya sé qué es un radioisótopo, cómo lo obtengo, y ahora vamos a ver el uso, ¿no? Entonces, dependiendo de los radioisótopos que yo ya voy a obtener, van a tener características físicas importantes, como una vida media, como la cantidad de energía característica y, por supuesto, el modo en que se va a desintegrar.
En nuestro medio, en Perú, es importante conocer el flúor 18, que es en el que trabajamos nosotros, ¿no? El tipo de decaimiento que va a tener, beta positivos, el tipo de energía que va a emitir, son 511 keV, y la vida media, que esto es muy importante, 110 minutos. ¿Y para qué lo voy a querer? ¿No? ¿Para qué lo voy a utilizar? Nosotros tenemos unos radionúclidos o radioisótopos que van a ser de uso tanto para tomar imágenes como para terapia. ¿Y de qué va a depender si es para imagen o para terapia? De sus características físicas. Por ejemplo, si yo quiero tener un radioisótopo de imagen, me es importante que este radioisótopo no tenga mucho tiempo en el cuerpo de la persona, ¿no? Porque recuerden que estamos inyectando radiación al paciente. Entonces, si yo quiero simplemente tomar una imagen, ¿no? No le voy a inyectar un radionúclido que tenga 8 días de vida media, porque va a estar más, todo ese tiempo en el cuerpo, emitiendo pequeñas cantidades de radiaciones, pero emitiendo. Entonces yo necesito, si yo quiero tomar imagen, necesito un radionúclido que su vida media sea corta, ¿no? Que de repente termine el estudio y quede residuos en su cuerpo, o de repente que no quede nada, o que al traspasar, terminar el día, se desaparezca todo su cuerpo. Al contrario, si yo quiero una terapia, ¿no? Yo necesito que este fármaco o este radionúclido se quede más tiempo en el cuerpo para que emita radiación y esa radiación sea utilizada para de repente destruir células. Y ahí la diferencia. Por ejemplo, nosotros como terapia, en nuestro medio tenemos al yodo 131, que va a emitir radiación beta. La beta, como ya habíamos visto, traspasa este más largo alcance que el alfa. Entonces va a destruir a unos milímetros más de células. Entonces me sirve para tener terapias. Y esto vamos a verlo más adelante en terapias de cáncer de tiroides. Aparte de las características de vida media, de energía, la forma de caimiento, hay que tener en consideración que estos radioisótopos tienen una vida biológica, un tiempo de vida física, ¿no? Y la suma y multiplicación de ello me va a dar un tiempo de vida efectiva. ¿Qué quiere decir el tiempo de vida física que ya hemos visto, ¿no? Cada uno. Por ejemplo, mi tecnesio me dura 6 horas como tiempo de vida media. Pero dentro de mi cuerpo, mientras yo tomo más líquido, ¿no? Lo voy a excretar más rápido. Entonces el tiempo biológico es ese. Y la suma y multiplicación me va a dar un tiempo mucho más rápido en eliminar ese fármaco. ¿De qué me sirve también conocer el tiempo de vida media de estos radionúclidos? Me sirven para yo saber cómo se va desintegrando. Recuerden, el tiempo de vida media es una característica física. Por ejemplo, si yo tengo tecnesio como 100 a las 8 de la mañana, ¿no? No está mi lapicito acá, no puedo marcar. Ya bueno, imagínense que tengo como 100 a las 8 de la mañana, ¿ya? Y en mi generador, el UI 100 a las 8 de la mañana, ¿no? Con mi generador y obtuve eso. El paciente estaba, por ejemplo, citado para utilizar ya 50 o los 100, ¿no? Pensando que el paciente va a llegar. Pero ¿qué pasa? Imagínense que el paciente, no sé, se demoró, no el tráfico, y no llegó a las 8 de la mañana al momento de su cita. Si no llegó, 9, 10, 11, 12, no, a las 5 de la tarde. ¿Qué pasa? ¿No? Entonces llegó a las 5 de la tarde. Entonces yo me pregunto, yo sé que la vida media del tecnesio es más o menos 6 horas, física, ¿no? Entonces en el medio yo obtuve mi tecnesio y sé que cada 6 horas. ¿Qué quiere decir? Que a las 6 horas, o sea, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, a las 2 de la tarde, yo ya no voy a tener 100, yo voy a tener 50. Y así, 6 horas más, a las 8 de la noche ya no voy a tener 50, voy a tener 25. Y así el tecnesio se va desintegrando, porque ese es su tiempo de vida media, ¿no?
Entonces, si yo tenía 100 a las 8 de la mañana y pasó 6 horas, que es su vida media, eso se va a evaporar, como nosotros le explicamos, como el alcohol, se desaparece, se desintegra, ¿no? A las 2 de la tarde yo voy a tener 50. Viene el paciente a las 5 de la tarde y dice, por favor, vine a hacer mi estudio. Y tú sabes que de repente en tu protocolo necesitaba 100 milicurid. Es un ejemplo, ¿no? Entonces no lo vamos a poder atender, lamentablemente, ¿no? Le vamos a decir, disculpe, pero no podemos hacer el estudio porque no tenemos la cantidad que usted necesita. Así reclame, ponga su queja, no podemos, porque el radiofármaco tiene un tiempo de vida media que no espera, o sea, no es como el contraste que podemos guardarlo, no, se va desintegrando. Entonces, esa es una de las características que tenemos que tener en cuenta. Ahora, para saber yo exactamente qué cantidad hay a las 2 y 1 de la tarde, hay fórmulas, ¿no? Que vamos a ver más adelante. Entonces, estas son las características de estos radioisótopos. Por ejemplo, el yodo 131, 8 días. Entonces, el yodo 131 se puede transportar a provincias, porque cada 8 días va a reducir a la mitad, ¿no? Y esa es una de las bondades del yodo 131 que yo puedo tener y de repente ya, hoy día no viene el paciente, no hay problema porque se va a desintegrar lo mínimo, porque cada 8 días va a reducir a la mitad, ¿sí? Esa es la importancia de saber las características de estos radioisótopos. Ahora, como ya mencioné, ¿no? Los más conocidos o los más usados en nuestro medio, el tecnesio 99, que ya hemos dicho que es formado mediante un generador, tiene una vida media, ¿no? Cómo se desintegra, ¿no? Y cuál es su hijo. Igual 131, su molécula estable es el xenón, y el flúor 18, su molécula estable es el oxígeno. Ahora, ¿qué es un radiofármaco? El radiofármaco es mi radionúclido que ya habíamos conversado, o mi radioisótopo, pero que va a cumplir todos los requisitos legales para administrar al paciente. No significa que yo extraigo el radionúclido del reactor, de mi generador o de mi ciclotrón y lo inyecto al paciente. No, tiene que pasar por una serie de procesos para hacerlo, por así decir, inocuo al paciente, no tiene que tener unas características de radiofarmacia, etcétera, para poder yo hacer ingresar eso al cuerpo humano, ¿no? Por ejemplo, el tecnesio 99 tiene que pasar varios cambios químicos, ¿no? No solo, como les decía, eluimos, echamos el clorurito al molibdeno y ya obtenemos tecnesio 99. No, el tecnesio tiene que reducirse, tiene que combinarse con estaño para poder poder hacer más estable, ¿no? Entre otros. Y el F18, que es el flúor 18, también, eso es más, todavía son unas características más sofisticadas, ¿no? Que necesita pasar para poder inyectar a la persona o al paciente. Entonces, tenemos todos estos radiofármacos, si se dan cuenta, ya el radiofármaco no es más que la mezcla de radionúclido más una sustancia química que pueda ser ingresada al paciente. Por ejemplo, si yo quiero estudiar, no sé, los huesos, ¿no? Uno, el radiofármaco, el tecnesio 99 más MDP, que es un difosfonato. Si yo quiero estudiar hígado y vaso, uno el tecnesio 99 más sulfuro coloidal. O sea, va a depender bastante de qué órgano quiero estudiar. Voy a unir a mi tecnesio 99, que recuerden que el tecnesio 99 tiene un tiempo de vida de 6 horas, que es el mejor radioisótopo y usado mundialmente para tomar las imágenes. Y lo combino con otro, dependiendo de qué es lo que yo quiero estudiar, ¿no? Y así tenemos otros radioisótopos, ¿no? El flúor 18, el rubidio, ¿no? Etcétera. Por ejemplo, tenemos el tecnesio 99, que en este caso yo quiero estudiar huesos, lo tengo que unir a un difosfonato. Y esta combinación ya va a ser un radiofármaco, obviamente cumpliendo todas las características sanitarias, ¿no? Por ejemplo, el MDP tecnesio 99 se va a unir a los cristales de hidroxiapatita y vamos a obtener unas imágenes, que esta es, por ejemplo. Igual, el yodo 131. El yodo 131 es un radioisótopo de mi yodo en la naturaleza. Entonces, este es mi yodo en la naturaleza, como podemos ver, ¿no? Que es el yodo con 53 protones. Y mi radioisótopo tiene igual 53 protones. ¿Pero qué va a cambiar? El número de masa. El número de masa
acá va a ser 126 y acá va a ser 131. Como estos dos son radioisótopos, o sea, tienen la misma cantidad de protones, comparten las mismas características bioquímicas, es decir, químicas. ¿Qué quiere decir? Que si doy yodo 131, el cuerpo, como es un radioisótopo, no va a saber diferenciar si es yodo de la naturaleza, si es radioisótopo, y va a hacer el mismo mecanismo en las células foliculares. Va a ingresar a la célula folicular porque es yodo, ¿no? Nuestra célula folicular va a decir, es yodo, me lo absorbo. Va a pasar todo el sistema de ionización, iodificación, etc. Entonces, y acá lo aprovechamos en utilizarlo, por ejemplo, para cáncer de tiroides. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos cáncer de tiroides diferenciados y realizamos la tiroidotomía total, van a quedar unas células microscópicas, ¿no? Ante el ojo humano. Estas células microscópicas obviamente no se van a poder retirar con el acto quirúrgico, entonces tenemos que darle este yodo radiactivo que va a emitir radiación beta. Entonces el paciente lo toma vía oral, ingresa por la vía sanguínea, llega hacia los restos de tiroides que puedo tener, y la célula, como no va a saber qué es esa, lo va a absorber y se va a empezar a desintegrar. Entonces acá, por ejemplo, en esta primera imagen vemos la gran cantidad de radiación, porque esta imagen, este efecto estrella, es la radiación que está emitiendo, que las células han captado y están botando radiación, ¿no? Y acá a través del tiempo, después de 6 meses y después de otros 6 meses más, vemos que ya no tiene absolutamente nada, porque estas células foliculares residuales fueron destruidas por este yodo 131 a lo largo del tiempo. Y tenemos el F18, que FDG. Como hemos visto, este es nuestro radioisótopo y esta es nuestra forma química que va a hacer ingresar a nuestro cuerpo. Esta sustancia imita a la glucosa. ¿Y dónde la utilizamos? En el PET-CT. Y sobre todo en procesos cancerígenos, en tumores indiferenciados, los tumores indiferenciados tienen gran cantidad de metabolismo del azúcar, ¿no? Entonces, donde haya mayor metabolismo de glucosa, este fármaco va a ingresar. Como les mencioné, es una molécula similar a la glucosa, va a entrar por los GLUT, sobre todo el GLUT1, va a ingresar a la célula va a pensar que es glucosa, ¿no? La va a fosforilar, pero se va a detener porque en este paso ya la célula, diré, el radiofármaco, ya no se va a poder continuar con los siguientes pasos de la vía. Entonces, como se va a detener ahí, ese es el momento en que va a emitir sus radiaciones, ¿no? Entonces, la célula cancerosa, por así decir, en ese momento, lo va a atrapar, que tiene bastante metabolismo de glucosa, va a captar este FDG y va a emitir radiación. Entonces, como acá vemos, por ejemplo, este es un paciente que tuvo un melanoma y todos estos puntitos negros es donde se ha depositado el FDG, ¿no? Y vemos que son metástasis. Entonces hay que diferenciar de las captaciones normal de este fármaco, por ejemplo, cerebro. No significa que mi cerebro esté lleno de células tumorales, sino que, como les mencioné, nuestro cuerpo no va a diferenciar entre glucosa y el FDG, o sea, va a decir azúcar. Nuestro cerebro y ciertos órganos como el corazón, ¿no? Va a tener grandes cantidades va a utilizar bastante azúcar, entonces lo va a captar, ¿no? Pero son captaciones fisiológicas que nosotros tenemos que diferenciar, además de las captaciones patológicas. Bueno, entonces con ello sabemos qué es la radiación, cómo se produce y cómo hago ingresar al cuerpo humano. Entonces tenemos cómo nosotros calculamos la radiactividad, como ya habíamos mencionado. Tenemos una ley de desintegración radiactiva. Esta ley nos indica que la sustancia, en este caso los átomos inestables, se van a desintegrar en un tiempo, ¿no? Cada radionúcleo no va a tener un tiempo de vida promedio de los átomos que se van a desintegrar. Y haciendo varias ecuaciones, etcétera, obtenemos esta fórmula final, que es la que nosotros utilizábamos, que le había indicado para calcular cuánto de fármaco tengo a tal hora. Por ejemplo, esta es actividad final, es igual a la actividad inicial por el logaritmo neperiano elevado a la menor constante de integración por el tiempo. Por ejemplo, como les mencionaba el caso de hace un momento, ¿no? Tengo 100 milicuries de tecnesio
yo quiero saber a qué hora, a las 3 de la tarde, ¿no? Y acá pongo el tiempo, lo calculo, y con esto nos sirve bastante para calcular cuánto tenemos de actividad, ¿no? En nuestro centro de medicina nuclear. Por ejemplo, como les mencionaba, nosotros tenemos un ciclotrón en Callao. Entonces, ellos producen una actividad a las 5 de la mañana, a las 3 de la mañana, y nos tiene que calcular la actividad para que llegue a nuestro establecimiento a las 7 de la mañana. Y nuestro físico tiene que calcular a qué hora lo vamos a inyectar, porque todos los pacientes no se van a inyectar ahí mismo, unos pacientes se inyectarán en la mañana, otros pacientes se inyectarán en la tarde, y todo eso lo calculo con esta forma, ¿sí? Y acá vemos el tiempo de vida media, como les había dicho, ¿no? Es el tiempo necesario para que la mitad del fármaco se desintegre, ¿no? Acá tenemos el ejemplo de tecnosio 29 que hemos conversado, que cada 6 horas se va desapareciendo la mitad. Y nuestras unidades de actividad son los Curies. Bueno, estas son las unidades más conocidas en honor a Marie Curie, ¿no? Un Curie significa 3.7 por 10 a la 10 desintegraciones por segundo, y nuestro becquerel es nuestro sistema, nuestra unidad internacional. Ahora, la detección, ¿no? Entonces yo ya sé cómo produzco, ya sé qué es, ya sé cómo lo ingreso y cómo lo detecto, ¿no? Entonces, nosotros para detectar la radiación la detección y radiación, disculpe, puedo detectar o localizar o medir o registrar, cualquiera de los dos. Existen muchos sistemas de detección, pero lo más importante son los siguientes. El activímetro, que en el activímetro nosotros vamos a cuantificar qué cantidad de actividad nos llega. Por ejemplo, como les mencionaba, nos llega del ciclotrón de Callao y yo tengo que medir, ¿no? Si de verdad me ha llegado eso, o me ha llegado más, o me ha llegado menos. Entonces yo lo meto a este sistema que es un activímetro, y acá vemos el mecanismo interior que tiene, que es unos electrodos inmersos en un gas. Entonces, como el radiofármaco va a estar emitiendo radiación, va a ionizar este gas que está alrededor, y mediante un sistema sofisticado nos va a dar la cantidad exacta que está llegando a nuestro poder, por así decir. El Geiger-Müller es un activímetro, disculpen, es un mecanismo para detectar la radiación, pero la radiación ambiental. Por ejemplo, si se me ha caído fármaco en mi centro, ¿no? Ha tenido un accidente o algo, yo puedo ir con esta maquinita y va a detectar la radiación ambiental, ¿no? Así como cuando yo, por ejemplo, doy terapia con yodo al paciente, el paciente, para retirarse a casa porque se quedan hospitalizados 2 días, necesitan salir con valores óptimos para la sociedad, ¿no? Entonces yo lo voy a medir con esta maquinita cuánto de radiación está emitiendo, por así decir, al medio ambiente. Y dependiendo de eso le voy a dar de alta o no. Y tenemos los detectores de cuerpo, ¿no? De dosis absorbida, detector a nivel ocular, en mano, incluso en dedo, y nuestro cuerpo entero, que es cuando nos mide básicamente cuánta radiación nosotros vamos a absorber a través de nuestro trabajo, ¿no? Y finalmente vamos a ingresar al mundo de las imágenes como detector de estas partículas o estas radiaciones a través de las cámaras gamma, ¿no? Que vamos a explicar un poquito más adelante. Bueno, entramos ya a la parte de cómo obtengo la imagen, ¿no? Entonces, nosotros tenemos nuestras gamma cámaras, que como su nombre dice, son cámaras que van a detectar radiación gamma. Al inicio teníamos imágenes gamma cámaras planares. ¿Qué quieren decir? Que solamente, como su nombre lo dice, me van a dar imagen planar, ¿no? Ahora, ¿cuál es la física de esta gamma cámara? Acá tenemos, por ejemplo, el paciente que va a emitir gran cantidad de radiación, ¿no? La radiación va a salir dispersa por todos lados. Estas gamma cámaras tienen unos colimadores, ¿no? Estos colimadores van a tener una sofisticada estructura que va a hacer ingresar ciertas radiaciones, dependiendo de las características de ellas, se van a multiplicar y van a dar nuestra imagen final, a grandes rasgos, ¿no? Tenemos diferentes tipos de colimadores, o sea, los que nos van a hacer ingresar esta radiación a la máquina, ¿no? Paralelos, perpendiculares, etc. Y el pinhole, por ejemplo, que lo utilizamos cuando el órgano es pequeñito y lo agranda para poder ver a más detalle, ¿no? Las características, en este caso funcionales.
Y acá tenemos ejemplos de imágenes planares, ¿no? De un solo corte, ¿no? Ya vimos la gamografía ósea, la gamografía tiroidea y gamografía renal. En cambio, los SPECs, que son las tomografías computarizadas por emisión de fotón único, ya no me va a dar la imagen en un plano, sino me va a dar una imagen en 3D, como vemos acá en el cerebro, ¿no? Va a ser la suma de estas imágenes planares que me va a dar imágenes en los 3 ejes. Y finalmente tenemos lo que son los SPEC-CT, que son las máquinas híbridas, que va a combinar el SPEC con la tomografía, que ustedes bien conocen. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, en la primera imagen, una imagen en SPEC, ¿no? En donde me puede dar incluso el volumen de estos riñones. Le tomamos también la tomografía y fusiona. Esta es la maravilla de medicina nuclear, que logra fusionar mi imagen funcional, que es mediante el SPEC, mi imagen morfológica, que es mediante la tomografía, y tengo mi fusión, ¿no? Y esto nos va a aumentar la sensibilidad, por así decirlo, de las características, ¿no? De la ubicación. Por ejemplo, con mi SPEC, yo puedo decir, sí, tiene una alteración de la función, ¿no? O en polo superior, ¿no? Pero esto mi imagen tomográfica me va a permitir medir, localizar exactamente dónde se encuentra, ¿no? Entonces, ese es nuestras máquinas híbridas de SPEC-CT. Y al igual, como tenemos la gamma-cámaras, tenemos el PET, que es la tomografía por emisión de positrones, y acá viene lo que es el flúor 18 FDG, que habíamos conversado, ¿no? Este flúor 18 está tan inestable que va a emitir beta positivo. Las emisiones van a ser beta positivos, y estas beta positivos van a migrar por la célula pocos milímetros y va a colisionar con un electrón, y va a eliminar 2 radiaciones gamma de alta energía, que son de los 511 keV. Entonces, mi cámara va a captar esta radiación, la gamma de alta intensidad. Doctora, Pero, disculpe, sí, quería mencionarle que queda poco tiempo. ya, perfecto. Muchísimas gracias. Ya, entonces, bueno, a grandes rasgos ya para acabar, tenemos la imagen, lo que es el PET, que es bien sofisticado, como les digo, una imagen que ya puedo obtener, sobre todo utilizamos acá para lo que es tumores, ¿sí? Como ya les había mencionado, y igual, nuestra máquina híbrida PET o tomografía, que me dan ya no solamente las características funcionales, sino combinada a las morfológicas, ¿no? Bueno, y la interacción con la materia, seguro lo van a ver. ¿Por qué es importante yo conocer? Ya inyecté a mi paciente, tomé mi imagen, le di tratamiento, pero tengo que saber qué es lo que va a causar estos fármacos en mis células, ¿no? Porque no es que todo tiene un precio, como dicen, ¿no? Entonces tengo que ver qué va a ocasionar estas partículas cargadas. Tenemos todos estos efectos: excitación, ionización, el Brestán loop y la aniquilación, ¿no? Excitación, ya saben que la energía no va a eliminar al electrón del átomo, la ionización sí lo va a eliminar. El Brestán loop, la reacción de frenado, va a perder energía por un frenado de esta radiación. La aniquilación ya la hemos visto. Y también tenemos los efectos, el efecto Compton, el fotoeléctrico, producción de pares. Y esto va a depender porque nos va a ayudar a ver qué es lo que pasa dentro de la célula con estas radiaciones que van a ingresar. Por ejemplo, en el efecto Compton, la radiación entra, va a inestabilizar a los electrones desde la superficie y va a seguir su camino, ¿no? A diferencia del efecto fotoeléctrico, que la radiación ingresa y tiene tanta energía que va a eliminar a este electrón y va a producirse una radiación X, ¿no? Entonces, bueno, y otros más. Entonces, y aquí la importancia, ya para terminar, de conocer todas estas bases físicas que se producen a nivel del átomo, ¿no? Porque va a tener unos efectos biológicos, ¿no? Tenemos por la radiación interna, que es nosotros que vamos a brindar. Hay unos órganos críticos, ¿no? Que si bien es cierto, yo voy a tomar una imagen o sobre todo voy a dar una terapia, pero vamos a tener unos probables efectos que normalmente no suelen suceder porque las dosis son menores, ¿no? Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando yo tengo pacientes que requieren de varias dosis de yodo, ¿no? Hay que tener en cuenta los efectos estocásticos y los determinísticos, ¿no? Que son efectos que, por ejemplo, los determinísticos tienen un umbral. Hay unas cantidades determinadas, por ejemplo, si yo tengo 2 grays de radiación, puedo formar cataratas y puedo incluso
llegar a la esterilidad con 5. Entonces ya son los parámetros determinados para yo tener cuidado con estos efectos biológicos. Y finalmente la protección radiológica, ¿no? Conocer que todo tiene que estar basado, tiene que estar justificado, ¿no? Sobre todo en población pediátrica, ¿no? Tienen que ser todo lo mejor posible, ¿no? Bien optimizado y limitado, ¿no? Y nuestras máximas también para nuestra seguridad radiológica, que es el tiempo, a menor tiempo, menor radiación, a mayor distancia, menor radiación, y a mayor blindaje, menor radiación, ¿no? Y bueno, y con eso ya acabamos lo que son las bases en medicina nuclear. No sé si tuvieran alguna pregunta, igual dejo mi correo, ¿sí? Si alguien tiene alguna duda, porque creo que ya estamos contra el tiempo, me pueden escribir, pueden preguntar, cualquier consulta, duda médica, estamos para ello. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. El certificado se le estaremos enviando al correo. Asimismo, cualquier duda también se le estaremos derivando. Y bueno, agradecerles nuevamente por su ponencia, doctora. A continuación,